¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Requiem sin anestesia de la plataforma Análisis Regional con la producción de Brian Vargas y el día de hoy por la tarde tenemos a un muy buen amigo, al ingeniero Enin Guevara. Él es consultor especialista en temas ambientales del sector transporte con mucha experiencia en estos temas, ha sido también director de la DEGAN. ¿Y qué cosa es la DEGAN? La Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes. ¿Cómo estás, Enem? Buenas tardes, bienvenido a Requiem sin anestesia. Buenas tardes, amiga Liz. De mi parte, agradecerte por esta cordial invitación, de estar en tu programa el día de hoy y poder atender todas las novedades que hay efectivamente en el marco de la normativa ambiental para el sector transporte. Un saludo Sí, especial a, pues, un saludo especial a toda tu audiencia y queremos poder aclarar muchas dudas para todos los profesionales, funcionarios de distintas instituciones que se dedican al tema de gestionar proyectos de este sector que es de mucha importancia para el país. muy bien, ya sin más preámbulo, vamos de frente al grano y estaba revisando este decreto supremo número 006-2026 del MTC, que es el nuevo reglamento, ¿no? Que reglamenta precisamente la protección ambiental para el sector transporte, aprobado mediante ese decreto supremo. Y bueno, tiene varios considerando, varios artículos y modifica el reglamento de protección ambiental para el sector transporte. Pero haciendo un poquito de contexto, ¿por qué es importante eso? Muchos dirán, ¿no? Y a mí qué me importa, es una ley más. Bueno, sabemos que hay una gran brecha de infraestructura en el país, sobre todo en el tema de conectividad, transitabilidad. Según los últimos reportes del mismo MTC, sobrepasamos la brecha del 30-40%. Es decir, nos falta mucha infraestructura de conectividad a nivel interprovincial, carreteras departamentales, longitudinales, transversales, bueno, etc., etc., etc. Tú que eres un experto en estos temas de protección ambiental y precisamente conoces perfectamente qué es lo nuevo que nos trae este reglamento. Correcto. Ahí, estimada Liz, precisar de que efectivamente esto se trata de una modificación. No es un reglamento nuevo, es una modificación que genera, desde mi perspectiva, bastantes mejoras porque busca agilizar, agilizar procedimientos que en la parte ambiental son muy complejos. En ese aspecto, justamente esta modificación del reglamento madre, se podría decir, del decreto supremo 004 del 2017, esta actual modificación, que es el decreto supremo 006-2026, en su artículo 3 modifica el artículo 1, el artículo 2, el artículo 6, el artículo 7, el 4, el 10, el 11, el 11A, el 12, el 24, el 46 y el 53. Son estos artículos los que se modifican y de acuerdo en función a lo que yo he podido revisarlo, dentro de los cambios principales es, por ejemplo, el tema de la modificación del artículo 11. El artículo 11 está relacionado a la gestión ambiental para proyectos o actividades o servicios que por sus características generales y o comunes no se encuentran incluidos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Quiere decir que estos están fuera de este sistema. ¿Y por qué razón están fuera? Porque efectivamente se trata de actividades o servicios de pequeña envergadura en el país, llámese actividades de mejoramiento de caminos vecinales menores a 20 kilómetros, mejoramiento de caminos departamentales menores a 20 kilómetros, mejoramiento de infraestructura urbana y otros aspectos que son de mucha importancia para generar conectividad en el país, que anteriormente para poder obtener la viabilidad del expediente de estas actividades se tenía que contar con una conformidad ambiental y para ello la norma te pedía desarrollar una ficha técnica socioambiental. Y en estas modificaciones establecidas en este artículo 11, principalmente en el artículo 11A,
propone una suerte de simplicidad, porque va a generar una excepción de trámites de evaluación ambiental de algunas de estas actividades. Entonces, ya me voy a decir de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está proponiendo la inclusión de dos artículos, el 11b y el 11c, en el cual ya nos da un listado, evidentemente, de actividades relacionadas a, por ejemplo, lo que antes indicaba, mejoramiento de vías vecinales con longitudes menores a 20 kilómetros, mejoramiento de vías de evitamiento, también menores a 20 kilómetros o iguales, mejoramiento de vías departamentales, mejoramiento de vías urbanas locales, mantenimientos periódicos y otras actividades que aquí en el reglamento lo pueden ver, que son un promedio de 13, van a tener que solo presentar en adelante de el producto de la aprobación de este decreto supremo una solicitud según un formulario y un formato electrónico, que quiere decir que va a ser automatizado. Tú vas a presentar tu formulario, vas a llenar los datos del proyecto y automáticamente vas a tener la viabilidad para poder ejecutar estas actividades. Ahí nos detenemos un ratito, ingeniero, en el ánimo de ser didácticos con la comunidad y explicarles que antes, por ejemplo, me gusta mucho usar las analogías y de repente usted también nos puede ayudar. Antes los gobiernos locales y regionales tenían pues que hacer toda una tramitología para poder obtener estas autorizaciones. Con este nuevo reglamento se va a simplificar esos procedimientos, o sea, simplemente con una declaración, un simple formato, y van a obtener la autorización para ejecutar estas obras, caminos vecinales, los IOARs y todo lo que ellos hacen. Es correcto, es correcto. Anteriormente esto formaba parte de un procedimiento CUPA. Es más, en el marco de la descentralización también que se generó por parte del NCC, los gobiernos regionales que tenían delegación de facultades tenían incluido dentro de sus procedimientos establecidos la evaluación de fichas técnicas socioambientales, que implicaba evidentemente generar un pago y se tenía un procedimiento para evaluar en un plazo más o menos de 10 días a más. Y había casos por el tema de la carga, finalmente, de la demanda que existe de estas actividades y servicios, de que hay situaciones en que una ficha técnica socioambiental, pues el Ministerio de Transportes y algunos gobiernos regionales demoraban en promedio 3 a 6 meses para poder obtener una conformidad ambiental. Con este reglamento lo que busca es simplificar este procedimiento y va a ser automatizado. Firmas la ficha de la solicitud del formulario y la solicitud con el formulario y el formato electrónico que el MPC va a tener que elaborar. Eso es importante, que más adelante también lo voy a mencionar, porque hay plazos que el MPC tiene que cumplir de acá en adelante para poder dar esa atención a la ciudadanía. En relación al FITSA, que es esa ficha técnica que presentaban los gobiernos locales y que muchas veces hemos escuchado a muchos alcaldes decir que para la aprobación de esta famosa ficha FITSA se demoraban, como usted bien dice, 8, 10 meses. Ahora ya no va a haber excusas para poder tener la aprobación inmediata del MTC. Es correcto, para los supuestos establecidos, que son en gran parte la mayoría de demandas que requiere el país, porque mayormente las fichas pues vienen por la necesidad de mejorar caminos vecinales, caminos departamentales con longitudes menores a 20 kilómetros, mejoramiento de vías de evitamiento, montaje, instalación de puentes modulares y otros que están establecidos en la norma, va a ser automatizado. Y en relación, por ejemplo, a lo que mencionaban algunos gobiernos regionales de la transferencia de funciones, hace poco escuchaba a una gerente de recursos naturales y gestión ambiental señalar que desde el 2022 estaba tramitando esa transferencia de funciones para que los gobiernos regionales puedan aprobar sus proyectos en temas del sector transporte, habilitando sus competencias a nivel de la gerencia regional ambiental. ¿Por qué es que todavía muchos gobiernos regionales no tienen aprobado ese TUPA actualizado
O de repente por allí hay otras trabas, cuellos de botella que usted con su experiencia ha podido identificar. En realidad, el tema de la delegación de facultades que el ministerio ha impulsado ha ido dando mucho beneficio para los gobiernos regionales. Sin embargo, considero que a la actualidad hay algunos gobiernos regionales que aún no cuentan con esa delegación de facultades o con ese proceso culminado que les permita, evidentemente, iniciar con la evaluación de los procedimientos. Entre ellos, evaluaban pizzas y días, aspectos del gobierno metropolitano de Lima, que evaluaban también no llegan al alcance de ella semi-detallado. Sin embargo, para que esto pueda darse, el MTC, evidentemente, a través del Viceministerio de Comunicaciones, solicita ciertos requisitos para que los gobiernos regionales puedan implementar. Entre ellos es la modificación de sus procedimientos administrativos, como es el tema del TUPA, que tienen que incluir dentro de ese documento institucional, pues la competencia de poder evaluar este tipo de procedimientos ambientales en el marco del sector de transporte que les otorgaría esta delegación de facultades. Considero que ese es el procedimiento más tedioso y más largo que los funcionarios de los gobiernos regionales a través de la gerencia de recursos naturales o gerencias de medio ambiente o autoridades regionales ambientales, porque son las denominaciones que tienen los distintos gobiernos regionales que asumen finalmente estas competencias, tienen que lidiar con el resto de las gerencias de los gobiernos regionales para poder cumplir con los requisitos que el NTT lo solicita. Los demás requisitos son mucho más viables porque tienen que ver con el tema también de la dotación de locales, en cuanto a logística, el tema de la implementación de equipo mínimo y también un proceso de capacitación que el NTT los otorga a sus profesionales que el gobierno regional pues disponga para poder evaluar. Ellos tienen que consignar un equipo mínimo que está conformado por un especialista ambiental, un especialista social, un especialista de afectaciones prediales y un especialista legal, ¿no? Que tendrían que, en principio, tener las competencias en temas ambientales para evaluar instrumentos ambientales de este sector, ¿no? A través de acreditar cierta cantidad de horas que el Ministerio de Transporte pues, con sus profesionales a través de capacitaciones transfieren estas competencias, ¿no? Ingeniero, ¿hay alguna experiencia positiva de algún gobierno regional que ya tenga asignadas estas competencias en materia del sector transporte para poder ver los impactos ambientales, ya sea a nivel de día o hasta qué nivel puede un gobierno regional evaluar, ¿no? Por ejemplo, una carretera departamental, en el caso que un gobierno regional tuviera las competencias, podría otorgar un día, aprobar un semidetallado. En realidad, allí la delegación de facultades del gobierno, del Ministerio de Transportes hacia los gobiernos regionales, en este caso el gobierno regional de San Martín ha sido el pionero en estos temas porque fue el primer gobierno regional que inició asumiendo estas funciones en el 2018. Luego, a partir del 2022, se impulsó con mayor incidencia, se podría decir, a través del Ministerio de Transportes, eh, promoviendo desde el MTC hacia los gobiernos regionales esta delegación de facultades para que puedan eh, ayudar, evidentemente, y agilizar estos procedimientos, porque es un tema de compromisos mutuos. Entonces, en este contrato de delegación de facultades hay ciertos requisitos establecidos en el contrato, para los cuales marcan evidentemente tanto las competencias que delega el MTC y las responsabilidades que asume también el delegado, ¿no? En ese caso, para los gobiernos regionales, a excepto de Lima Metropolitana, que también cuenta con delegación de facultades, actualmente, si no me equivoco, deben ser un promedio de 18 gobiernos regionales ya que tienen delegación de facultades. Algunos incluso se les ha vencido ya la delegación de facultades
y están en proceso de renovarlas porque son facultades temporales, solo el gobierno regional plantea los lineamientos de esta manera. En principio, pueden evaluar fichas técnicas socioambientales, que en este caso también Pizzas. fichas, que tendría que ser una aclaración porque esa delegación de facultades estaba en función al anterior decreto supremo 004. Entonces, al haber esta modificación, como las fichas técnicas van a ser de carácter automatizado, entendería que también esta delegación de facultades les va a solicitar a que los gobiernos regionales tengan que implementar este sistema o en su defecto quizás ya este tipo de supuestos que establece la inclusión del 11C en este reglamento ya no forme parte de la delegación de facultades a los gobiernos regionales, por ejemplo. Segundo requisito es que segunda cláusula que ponen en el marco de las competencias delegadas es que solo el Ministerio de Transportes delega en el caso de declaratorias de impacto ambiental aquellos proyectos que se encuentran establecidos en el marco de las clasificaciones anticipadas. Quiere decir que si hay un proyecto que por sus características no forma parte o no encaja en ninguna de las clasificaciones anticipadas, el MTC no puede delegar estas facultades porque esas facultades no lo compete al MTC, lo compete al TENAS. Entonces, esa pauta también la marca y lo deja claramente establecido en el contrato de delegación de facultades. El otro tema importante también es que dentro del contrato se menciona de que los gobiernos locales solo pueden evaluar aquellos instrumentos de gestión ambiental, llámese pistas o días, que los titulares de los proyectos son de carácter regional, de un alcance regional. Llámese, por ejemplo, un gobierno municipal, un gobierno provincial o el mismo gobierno regional. Si los titulares son de este nivel de alcance, pues el gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales o Medio Ambiente puede evaluar. Pero por hacer un ejemplo en esa línea, podemos indicar de repente que en Cajamarca, por ejemplo, que es un departamento, el gobierno regional tiene delegación de facultades, el Ministerio de Transportes, a través de Provías Nacional o Provías Descentralizado, está haciendo el mejoramiento de un corredor vial a través de soluciones básicas, que es una vía tipología 18 en anterior clasificación anticipada. No lo pueden evaluar porque el titular ya es de un alcance nacional, es de un ministerio o de un ente sectorial. Entonces O sea, ¿qué quiere también decir? Que solamente en el caso que una dirección o gerencia regional de un gobierno regional solo puede aprobar proyectos que están en el nivel departamental, por ejemplo, carreteras departamentales, hasta ahí nada más, es su competencia. es su competencia. Ahora, puede ser una carretera departamental, pero si el titular es Provías Nacional o Provías Descentralizado o la Autoridad Nacional de Infraestructura, tampoco lo podría evaluar porque ya el titular se convierte en una entidad de alcance nacional. En esa línea ya lo corresponde al MTC, a pesar de que se ejecute en la jurisdicción de la región y que es una tipología que ha sido delegada al gobierno regional, ¿no? O sea, no me queda todavía claro. Entonces, la titularidad del proyecto es la que considera para la Es correcto, evaluación. es correcto. La titularidad del proyecto es la que condiciona las competencias delegadas. O sea, aquellos proyectos donde los titulares son un alcalde distrital, una municipalidad provincial o el gobierno regional, evalúa evidentemente el gobierno regional esos instrumentos de gestión tipo fixa, tipo día. Pero si el titular es un ministerio o una autoridad adscrita a un ministerio, lo evalúa el Ministerio de Transportes y Comunicación. El último escenario en el marco de la delegación de facultades es que también hay proyectos que pocos, pero hay casuística, por ejemplo,
en algún momento cuando estaba en la gestión del gobierno del Ministerio de Transporte, había un escenario donde el gobierno regional de Huancavelica quería construir un puente y evidentemente parte de los cimientos del puente estaba en la región Huancavelica, pero el otro lado del margen del río dividía con la región, con el gobierno regional de Ayacucho. Entonces, cuando hay componentes que se superponen a más de una región, en esos casos, por más que la tipología sea día y por más que el titular sea el gobierno regional o una municipalidad provincial, también en ese caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que tiene que aprobar el estudio, porque ahí habría un tema eh, de dificultad, pues no, porque en ese momento, por ejemplo, Ayacucho tenía delegación de facultades, el gobierno regional de Arequipa también tiene delegación de facultades, y el proyecto se superponía a ambas regiones. Entonces, para evitar ese tema de conflictividad, es que cuando pasa esos escenarios, es el MTC el que resuelve la evaluación del procedimiento. Muy bien, ingeniero, aquí Eh, estaba revisando el artículo 55, modificación significativa del instrumento de gestión ambiental. En el 55.1 dice, los titulares de proyectos de inversión que requieren realizar modificaciones, actividades y o ampliaciones no previstas en el estudio ambiental aprobado, que pudieran generar impactos ambientales negativos significativos, deben gestionar previamente, dice, ante la autoridad ambiental competente la modificación. ¿A qué se refiere exactamente esta modificación en el artículo 55 que ya la titulan de significativo, ¿no? El cambio. lo que pasa es que justo a eso quería llegar. Cuando tú tienes un estudio ambiental que cuenta ya con su certificación, has terminado la etapa de expediente técnico y que ya cuentas con su certificación y vas a la etapa del proceso constructivo, evidentemente como todo expediente no está como normalmente lo llaman escrito en piedra, no es definitivo. Siempre hay cambios, ya sea por temas sociales, por temas de ingeniería, por temas de interferencias, por temas poblacionales, a veces por el tema de liberación de predios, es muy complejo a veces en las zonas urbanas liberar predios y tienes que hacer variantes, adecuaciones de trazo, incorporar nuevos componentes. Eh, Esos instrumentos que inicialmente tenían una certificación ambiental con una información inicial que te presentó, se tienen que modificar. Entonces, en la parte ambiental, producto de la modificación, efectivamente hay ciertas características y cierta interpretación producto del análisis de estos cambios, qué tanta consideración y qué tanto impacto van a generar estos nuevos componentes, estas mejoras tecnológicas o estos cambios. Y eso desprende a que esas nuevas actividades tú lo tenías que certificar. En el caso de lo dispuesto aquí en el artículo 55 que tú bien indicas, se requiere cuando hay cambios que generan, cuando estos componentes nuevos van a generar impactos de un nivel considerativo, de manera igual a los identificados probablemente en tu estudio inicial, se tiene que realizar una modificación a tu instrumento de gestión ambiental aprobado, que normalmente en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental se denomina certificaciones ambientales complementarias, porque complementan a tu certificación ambiental inicial. Eh, Aprovechando esa consulta que es importante, también este reglamento eh, incluye evidentemente dentro del artículo 4, dentro del artículo 4 de las modificaciones, dentro del artículo 4 establecido en este decreto supremo 006 del 2026, indica la incorporación de algunos artículos. Entre ellos habla del 20A. El 20A, el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental, habla de la aplicación de informes técnicos sustentatorios. Estos informes técnicos sustentatorios se daban cuando los impactos ambientales que, que
que se generaban producto de los cambios también en la etapa de construcción del proyecto, pues, pero que estos impactos eran no significativos, de carácter negativo no significativo. ¿Qué es lo que ha hecho este reglamento? Hay muchos, ha nombrado una casuística desde el literal A hasta el literal V, que ayuda evidentemente de manera similar a las fichas técnicas socioambientales para poder evitar y recortar plazos en las etapas de construcción, porque, por ejemplo, en ese escenario tú tenías una cantera que la considerabas y la certificabas en tu certificación inicial, y que durante la ejecución del proyecto tú encontrabas situaciones adversas, quizás el volumen que consideraste en su momento del expediente, pues ya no era el mismo en la época de la ejecución, y por lo tanto tenías una demanda adicional y tenías que buscar una cantera nueva. Esa cantera nueva, tú, para poder incluirlo como parte del instrumento, tenías que hacer un informe técnico sustentatorio. En estas consideraciones que ha establecido el artículo 20A, indica de que si estas canteras nuevas que tú puedas incluir, siempre y cuando se ubiquen dentro del área de influencia aprobada en el instrumento inicial, ya no necesitas elaborar un informe técnico sustentatorio, que también es un procedimiento establecido y que demora no solo para elaborarlo, un promedio de 15 días, sino también para que la entidad lo resuelva. Entonces, ¿qué pasaba? Que las obras en algunos casos se paralizaban porque no tenías depósitos de material impedente, porque no tenías canteras o porque no tenías plantas chancadoras o plantas de asfalto autorizadas, porque estos trámites adicionales, producto ya en la etapa de ejecución de que los proyectos requerían esta necesidad de estas áreas auxiliares, pues se tenía que hacer un trámite para certificarlo. Esta consideración que han establecido de poder ser declarativa, a mí particularmente me parece también muy viable, porque en la etapa de construcción va a evitar causales de repente para que se generen adicionales o alguna ampliación de plazo por falta de disponibilidad de área certificada. Muy bien, ingeniero, estábamos revisando la resolución ministerial 741-2019 del MTC, y realmente es todo un mundo este tema de la DEGAN, que realmente habíamos escuchado, pero no sabíamos al detalle todas sus funciones, sus competencias a nivel tan vinculante, vamos a decirlo, con respecto a los proyectos de inversión pública de transitabilidad en todo el país. Y bueno, estamos revisando los componentes que son necesarios acá en el anexo, por ejemplo, aquí revisando el anexo 1, el anexo 5, y bueno, ¿por qué están estos componentes de participación ciudadana, componente predial, social, en estos documentos, en estos anexos? O sea, ¿por qué es que el MTC considera estos componentes importantes, necesarios y como requisito para poder tramitar todo lo concerniente a sus declaratorias de impacto ambiental? Correcto. La resolución que tú bien has citado es una resolución que se desprende de del artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transporte, porque el artículo 38 es el que promueve, a través del Decreto Supremo 008 del 2019, la primera creación de las 27 tipologías de clasificación anticipada, que no es más que poder determinar de manera anticipada los tipos de instrumentos de gestión ambiental que le deben de corresponder para cada proyecto en el marco de sus características comunes y o similares. En esa línea, por ejemplo, podemos citar una tipología que actualmente existía, y después vamos a hacer la comparación con las nuevas que han propuesto, porque ahora hay 33. Hablemos de la tipología 12. En su momento era
mejoramiento de caminos vecinales, caminos departamentales mayores a 10 kilómetros que no incluyen trazo 9. El término de referencia que orienta esta resolución que tú indicas es la tipología 12, y esa tipología 12 tiene un anexo, dos anexos en realidad, el anexo 1 y el anexo 2. Entonces, los términos de referencia lo que hacen es brindarte la estructura y los pasos que tú tienes que seguir para poder, como tú bien indicas, elaborar el contenido de cada instrumento de gestión ambiental en el marco de su categoría y en el marco de su clasificación. Entonces, dentro de esos términos de referencia que tú efectivamente has podido verificar y leer, que solicitan cierta información. Información referente a canteras, depósitos de material excedente, a procesos de participación ciudadana, a elaboración de línea base, a características actuales del proyecto, a características actuales proyectadas, a recursos, insumos, equipos, materiales y todo lo que el proyecto necesita. Entonces, ¿por qué es importante declarar esto? Porque en el tema ambiental nosotros tenemos que, evidentemente, partimos al elaborar un instrumento de gestión ambiental conociendo o declarando las actividades que el componente de ingeniería propone para construir, por ejemplo, la carretera. ¿Qué tipo de maquinaria se utilizan? ¿Qué recursos te necesitan? ¿Cuánto plazo te requiere para ejecutar este proceso constructivo? ¿Qué tipos de áreas auxiliares se requiere? ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite a nosotros poder determinar también la ubicación de dónde está superpuesto estos componentes, que es importante, eh, para poder verificar si estos componentes, llámese el trazo, la ubicación de las áreas auxiliares, los accesos, las fuentes de agua, se ubican o no dentro o fuera de áreas naturales protegidas, de ecosistemas frágiles u otros aspectos como sitios arqueológicos que son, se podría decir, eh, ubicaciones geográficas desde el tipo de vista ambiental eh, y protegidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos determinar evidentemente y hacer un análisis objetivo de, en función a su ubicación, poder determinar nuestra área de estudio. Una área de estudio que nos permite determinar nuestra área del proyecto, nuestra área de influencia directa, nuestra área de influencia indirecta, en la cual desplazamos nosotros ciertas actividades para poder caracterizar ambientalmente, socialmente, las condiciones actuales sin proyecto, ¿no? Y eso nos permite, evidentemente, también a través de metodologías ya aprobadas, validadas en el marco ambiental, poder todas esas actividades que proyecta ingeniería para la etapa de planificación, para la etapa de construcción, para la etapa de operación y mantenimiento, poder hacer una valoración del nivel de los impactos que estos generan a estos distintos medios, al medio físico, al medio biológico y al medio social. Y posteriormente de esa identificación, conociendo los impactos que generan, que te van a generar en esa área de influencia específica, lo que se propone a través de esos términos de referencia es una estructura para poder plantear de manera preventiva una, un listado de programas de manejo ambiental que no son más que actividades que nos van a permitir manejar de manera anticipada para poder prevenir y mitigar, por ejemplo, el tema de los impactos, ya sea por la generación de residuos sólidos, por la generación de polvo, por la generación de quizás tala, por la generación de aspectos sociales, socioeconómicos, quizás producto de la intervención del proyecto. Y como último capítulo importante también lo que tú indicas es que producto de los mejoramientos de las carreteras o más aún de las aperturas,
cuando no existe un trazo existente, pues evidentemente todas las carreteras o gran mayoría de los caminos vecinales, por ejemplo, o vías departamentales, no tienen su derecho de vía liberado. Quiere decir que eh, lo único que forma parte del Estado y parte de la administración del titular es la carretera o el ancho de la plataforma, del espacio por donde pasan los vehículos nada más. Y eso indica de que los propietarios, concesionarios o ocupantes que están a lo largo del tramo de la carretera tienen sus documentos evidentemente que les acreditan técnica y legalmente que son colindantes con el borde actual de la carretera. Entonces, si tú quieres generar un ensanchamiento producto de ese mejoramiento, vas a generar la famosa denominación de las afectaciones prediales, porque vas a tener que ocupar terrenos y espacios de propietarios o de terceros. En ese contexto, Pero para ahí, evitar. ingeniero, ¿no le parece de repente que podríamos de repente encontrar la solución a través de las direcciones regionales de transportes y comunicaciones para que vía resolución puedan ellos determinar el derecho de vía, así como hace la Autoridad Nacional del Agua estableciendo los hitos en la faja marginal a ambos lados de quebradas, fuentes de agua? Entonces se hace una demarcación, se hace la monumentación y así de esta manera se liberan estos espacios y no llegar al otro tema, ¿no? Que es muy recurrente en el país donde las personas construyen sin tener una licencia de construcción y es más, sabiendo que ya están en la misma en el mismo tramo, en el ancho del constructivo, empiezan a construir sus viviendas, ¿no? A sabiendas que pueden de repente vulnerar algún tipo de bien público o el bien común, que es finalmente la construcción de una infraestructura que es necesaria. Y yo considero lo que tú dices es importantísimo, porque eso no solo ha generado, entiendo, en muchos proyectos la paralización por el tema de la falta de liberación de predios de bastantes proyectos en el sector transportes y también ligados a la administración de provías nacional y provías descentralizados, pero también en los gobiernos regionales, ¿no? eh, Toda vez que había una política implantada por las autoridades que son competentes en función, porque las carreteras evidentemente se clasifican en función a la demanda, ya sea en vías vecinales, en vías departamentales y en rutas nacionales. Y en función a eso, hay autoridades que son encargadas de tener las competencias de poder administrar esas carreteras. Entonces, hay casos, hay casos evidentemente de que los derechos de vías no están establecidos, ni siquiera y eso es caótico. Hay otros casos que sí, efectivamente, de acuerdo a la clasificación vial y a la norma establecida por el MTC, pues desasignan un derecho de vía. Pero ahí viene el tema, que esta designación del derecho de vía se ha dado después de que probablemente se ha generado la titulación de predio. Entonces, estableces un derecho de vía, pero sobre derechos existentes de terceros. Y no hay una política, para mi entender, que permita de manera anticipada a que las autoridades encargadas de la administración de las vías, una vez que determinan su derecho de vía, se encarguen de liberarla. Antes de ni siquiera, o sea, sí, antes de Ese es el poder quid del asunto, ingeniero. Usted ha llegado al quid del asunto. O sea, finalmente esa tendría que ser una competencia. ¿Quién gestiona el territorio? Las autoridades locales y las autoridades correcto, regionales. Entonces, correcto, si yo alcalde o yo autoridad permito que estén construyendo en medio de una vía pública, es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces no puedo mirar hacia el costado y decir, bueno, que lo hagan, ¿no? Ya vendrá el Ministerio Público, ¿no? Porque la gestión del territorio
de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, es una competencia de gobiernos locales. Lo mismo cuando construyen en los lechos de las torrenteras o en las quebradas secas conocidas como las quebradas, ¿no? Entonces, esa tendría que ser su competencia, Es pero correcto. vemos que cuando ya se va a ir un proceso constructivo es cuando recién empezamos a ver, ¿no? Si están liberadas o no los espacios públicos. Es correcto, o sea, nosotros creo que no solo es el tema este, siempre vamos de manera equivocada en cuanto al tema de planificación, ¿no? No tenemos una planificación objetiva por parte de las competencias de las autoridades y recién cuando estamos elaborando un expediente técnico, eh, nos preocupamos cuando pues nos vemos la realidad y vemos ya el problema, ¿no? Y es ahí donde también se genera de repente por omisión incluso hasta faltas administrativas de los funcionarios, ¿no? Porque finalmente esos retrasos en elaboración de expedientes técnicos, de inicio de obras programados, producto de esos temas que se pueden prevenir, terminan siendo pues eh, gastos innecesarios que terminan en pagos de adicionales, resolución de contratos en algunos casos, que nos afecta a todos los peruanos. Y además, a pesar de no solo afectarnos, porque luego limita nuevamente por años en generar condiciones aceptables en tema de transitabilidad para las poblaciones principalmente de las zonas rurales del país, ¿no? Bueno, realmente un gusto conversar contigo, Enen, y bueno, gracias por esta entrevista. Vamos a ir más adelante con otros temas y dar a conocer los nuevos instrumentos que se van generando, no solo a nivel de GAN, MTC, sino a nivel también del mismo CERNAN. Tal vez el siguiente tema podría ser las infraestructuras en áreas naturales protegidas, ¿no? Es todo un mundo también porque existe pues la jerarquía de las normas de protección ambiental por encima de cualquier otro sector, prevalecen. Entonces allí también hay otro tema también, ¿no? Porque finalmente los trazos de las vías son anteriores a las declaratorias o a la existencia misma del CERNAM. Las áreas naturales protegidas han estado allí, pero son atravesadas por infraestructuras y entonces gran parte de nuestro país, ya que tenemos una reserva paisajística, por ejemplo en Cotahuasi, en Arequipa, tenemos ahí una reserva paisajística, sin embargo, hay la necesidad de poder llegar a pueblos y hay que atravesar esa área natural reservada del Cotahuasi para llegar a otros distritos que se encuentran aislados. Entonces allí es otra casuística también, ¿no es cierto? Muchas gracias, Enen Guevara, ingeniero, lo dejo para su despedida. No, gracias, gracias de mi parte, antes de despedirme, nada más aprovechando tus medios y evidentemente valoramos la decisión política y técnica que ha podido hacer el MPC para poder, este, por un lado, agilizar los procedimientos que son importantes porque suman en la gestión, pero también de la misma manera instamos a que los plazos que han establecido para poder elaborar, como por ejemplo los términos de referencia que permitan ya aplicar estas 33 tipologías, la aplicación de los PAMAS, la aplicación de las fichas técnicas automatizadas, pues lo cumplan según lo que dice el reglamento, ¿no? Porque si no, pues evidentemente entraríamos nuevamente en un limbo donde nos quedamos con propuestas no concluidas o limitando el servicio a la población, ¿no? De mi parte, agradecerte por tu espacio, por tu entrevista. Seguro vamos a seguir conversando y verdad, tratándose de un día especial, un fuerte abrazo, no solo para ti, sino para tu audiencia. Muy Feliz buenas Día de la tardes. Amistad, amigo. Feliz Día de la Amistad. ¿Te Gracias, parece si gracias. estamos todos los sábados con temas ambientales que son muy interesantes, que nos han pedido por allí? Porque es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo el tema de la Correcto, gestión correcto. ambiental y tú eres especialista y bueno, vamos a aprovechar tus conocimientos para ilustrarnos en primer lugar y también ilustrar a la comunidad. Muchas gracias, ingeniero Enen Guevara. Éxitos. Gracias, gracias, muy amable.
Buenas tardes.